que no tienen asidero. Y seguimos evaluando a los niños en la escolaridad y trabajando a los niños en la escolaridad bajo la presunción de que somos homogéneos. Y si usted le pregunta a cualquiera del sistema educativo, desde el portero hasta la ministra, si los niños son homogéneos, contesta que no. O sea, el discurso va para lo homogéneo. Y si usted después mira cuál es la práctica, en términos de currículos, de didácticas, de evaluaciones, de etcétera, etcétera, todo es hacia la homogeneidad. Ese es el problema que tenemos, que no hemos incorporado en nuestro ADN el hecho de que somos diversos, punto. Y no solamente es que lo seamos, es que esa es la magia, es que esa es la riqueza. Ustedes se imaginan un mundo en donde los 7.000 millones de habitantes del planeta sean psicólogos, ¿se lo imaginan? O pilotos, o ingenieros, o sacerdotes, o policías. ¿Se imaginan ese planeta? No, la magia del planeta es precisamente que somos diversos, que en vez de ser una procesión monótona de idénticos clones, lo que tenemos son sinergias de diversidad. De eso es de lo que se trata, y esa es la magia del siglo XXI, esa es la magia de la humanidad, y eso es lo que debemos reconocer. Y entonces la pregunta obvia es, y si eso es así, ¿dónde queda la norma? Y dado que nosotros nos pasamos la vida trabajando con la norma, entonces ahora, ¿qué hacemos? O en palabras más coloquiales que todos podemos entender, ¿quién podrá defendernos? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer, por el amor de Dios? ¿Sí? Bueno. Lo primero es reconocer que aquí no hay relaciones causales unívocas, y que lo que hay es una enorme cantidad de influencias que gravitan sobre cualquier fenómeno, cuyo resultado final es lo que llamamos resultado, ¿sí? Cuya expresión final. Hay muchas aproximaciones teóricas a esto, pero para mi gusto la que mejor refleja este fenómeno es las así llamadas teorías de caos. Teorías de caos que entienden la enorme complejidad al interior de los sistemas dinámicos complejos, la enorme complejidad de esas respectivas interrelaciones y la enorme posibilidad de resultados posibles, que es a lo que llamamos el desenlace, por supuesto. Caos no es despelote, caos no es desmadre, no, caos es orden, y en el caos hay orden. Verbigracia, un huracán. Si algo funciona bajo las leyes de caos, es todas estas cosas de la meteorología. Y ese huracán, entonces en el Caribe, aquí está la Florida, debajo están nuestros amigos cubanos, están allá discutiendo si sí o si no, que si Timochenko sí. Y esta cosa, este huracán, si ustedes le toman una foto, entre 3 horas está igual. Y mañana por la mañana está igual y mañana por la tarde está igual. ¿Cuál es el orden que mantiene junto esa estructura? ¿Dónde está el pegante que mantiene junto esa estructura? Bueno, las leyes intrínsecas de caos. Yo quisiera leerles un pedacito del libro de Briggs y Pitton, que se llama Las leyes del caos, para tratar de explicarles, de dibujarles de mejor manera lo que es caos. En el verano el río discurre lentamente, su superficie aparece calma y serena. Te agradezco, sí, muy amable. En el verano el río discurre lentamente, su superficie aparece calma y serena. En el torrente una parte del río discurre un poco más rápidamente que otra zona próxima a ella y actúa para acelerar la corriente de la zona que la rodea, la cual a su vez ejerce una resistencia frente a esa parte más rápida. Cada parte del río actúa como un efecto perturbador sobre las otras partes. Por otro lado, los efectos de esas perturbaciones se retroalimentan constantemente. El resultado final es la turbulencia, un movimiento caótico en el que hay diferentes zonas moviéndose a diferentes velocidades. A medida que la corriente rápida se aproxima a la roca, se arremolina y se vuelve sobre sí misma. Detrás de la roca ha nacido un vórtice y se mantiene como una forma muy estable. El río
está mostrando todas las características de los sistemas caóticos. Su conducta, sumamente compleja, incluye las corrientes aleatorias e imprevisibles, los remolinos y los vórtices estables. Yo agarré esto y le hice un copy-paste, y después del copy-paste lo fusilé y lo cambié a algo que nos es más cercano al oficio de todos nosotros. En la escuela el niño atiende a su clase, todo parece, comillas, normal. Dentro del cerebro del niño se agolpan pensamientos, motivaciones, elementos semánticos, afectivos, etc. Los elementos fonológicos sintácticos de su discurso discurren un poco más rápidamente que los semánticos y actúan para acelerar el tanteo semántico, el cual a su vez ejerce una resistencia frente a ese elemento más rápido. Cada uno de estos elementos actúa como un efecto perturbador sobre las otras partes. Por otro lado, los efectos de esas perturbaciones se retroalimentan constantemente. El resultado final es la turbulencia en el discurso, un movimiento caótico en el que hay diferentes elementos moviéndose a diferentes velocidades. Externamente observamos parafasias, transposiciones y algunas latencias. Lo que ve la maestra, que la tarea académica que desarrollaba el niño se plaga de errores. A medida que se acerca al final de la clase, bajo la presión del tiempo, estos elementos, comillas, se arremolinan, generando una persistencia de la excitación y luego una irradiación desordenada de la misma. Externamente observamos en el niño irritabilidad, agresión, inatención. Ha nacido un vórtice excitatorio y se mantiene como una forma muy estable. Su desempeño frente a la tarea, por supuesto, empeora. El niño está mostrando todas las características de los sistemas caóticos. Su conducta, sumamente compleja, incluye las corrientes aleatorias e imprevisibles, los remolinos y los vórtices estables. ¿Cómo funciona el cerebro? Por caos, por supuesto. Y si quieren referencias, hay todas estas y muchas más. Entonces, cuando lo entendemos así, ¿dónde nos queda la norma? ¿Qué hacemos con la norma? No tiene sentido. Cada niño es absolutamente individual. Y vuelvo a las palabras del doctor Verdugo, los contextos. Lo importante entonces son los paradigmas de apoyo para ese niño, ¿sí? Los programas individuales de intervención, de eso es de lo que se trata, de eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando esa situación de ese personaje llega a extremos muy disarmónicos, ese niño tiene grandes dificultades para vivir en el mundo convencional. Y empezamos a hablar de la patología. Y ahí viene el otro gran problema al que estamos enfrentados, el otro paradigma que no nos hemos podido quitar de la cabeza. Y me parece muy importante que lo pongamos sobre el tapete y hablemos de él. ¿Cuál es ese paradigma? Si ustedes llevan a su hijo a urgencias porque tiene un dolor de barriga y el médico les dice que tiene apendicitis, pues entonces lo que hay que hacer es operar al niño, quitarle el apéndice y botarlo al balde y cerrarlo. ¿Por qué? Porque en el modelo médico clásico, la patología está dentro del niño. Idios es del griego dentro de mí. La patología en el modelo médico está dentro de mí. Así es en apendicitis, así es en leucemia, así es en neumonía. Pues bien, en las dificultades del desarrollo, del aprendizaje y de la conducta, ese modelo médico no sirve. Punto. Así de sencillo. Y el gran problema es que lo trasteamos a ese, lo incorporamos ese modelo en esas patologías. Verbigracia, ¿qué? El DSM, por ejemplo, ¿sí? Que coloca en cabeza del niño una enorme cantidad de situaciones que no están en cabeza del niño. Ayer hablaron de el trastorno disocial de la conducta. Esperen un momentico, ahora les cuento del trastorno disocial de la conducta. En las patologías del desarrollo, del aprendizaje y de la conducta, el problema no está dentro del niño, está en la interfase entre niño y entorno en función de la edad. Ahí es donde está. Y de nuevo cito los contextos del doctor Verdugo de ayer, ¿sí? Entonces, me traen un niño muy disruptivo, terriblemente complicado. En el colegio nada de nada, ustedes ya lo han visto 1000 veces, ese. Ya le hicieron el VASC,
chuleó todo. Ya le hicieron el Connors, chuleó todo. Ya le hicieron los criterios del DCM, chuleó todos, íntegros todos. Y cuando uno lo mira, pregunta, ¿alguno de ustedes ha visto a este niño? O mejor, les cambio la pregunta, ¿alguno de ustedes no ha visto a ese niño? ¿A alguno de ustedes le pasa una semana sin que vean montones de estos niños? Y la pregunta cuchicuchi, cuando ustedes han visto a ese niño, ¿ustedes han escrito este diagnóstico en sus historias? ¿Y ustedes han adoptado las estrategias de intervención acordes con este diagnóstico? No. Le hacemos el Connors, no sé qué, ¿sí? Ese es el gran problema. Ahora sí volvamos al trastorno disocial de la conducta. Alguien pasó una pregunta ayer sobre qué recomendación se podía hacer para la prevención del trastorno disocial de la conducta. Generó carcajadas, porque nos parece que no hay respuesta. Pues yo creo que sí hay respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es simple. La pedagogía de los límites, en todos los niños, desde muy chiquitos. Porque todos esos 240,000 casos de vandalismo a Transmilenio que hemos tenido en el curso de este año, ¿saben de dónde salió? De una nula pedagogía de los límites en los niños. Y esos 240,000 vandalismos en el Transmilenio son los gérmenes potenciales de la delincuencia infantil y juvenil y de la delincuencia de adultos, del trastorno disocial de la conducta. Entonces yo sí creo que hay respuesta, y la respuesta es simple, la pedagogía de los límites. Pero por supuesto, se instrumenta acá, o por lo menos se instrumenta desde acá, y eso lo hemos olvidado, porque cuando lo que hacemos es que nos paramos en esquemas tipo DCM, lo único que miramos es esto, y asumimos que ahí hay que intervenir. Cuando recogemos todo eso, el mono resultante, que terminaría en un sano aprendizaje, o un trastorno de aprendizaje de cualquier característica o de la conducta, pues entonces ya incorpora todos estos posibles elementos, por supuesto, dentro de un esquema caótico, claro, obviamente. Y entonces vuelvo y pregunto, ¿y dónde queda la norma? ¿Y qué hacemos con la norma? ¿Sí? Y esto, por supuesto, nos cambia el mapa de la intervención, porque cuando ya no vemos a los fulanos como homogéneos, y ya nuestro reto no es ver cómo llevamos a este fulano a ese nivel de homogeneidad, haciendo lo posible por llevarlo allá, sino que lo vemos desde la diversidad y nos preguntamos por la diversidad de ese sujeto y de lo que se podría hacer con ese sujeto, de cara a esa diversidad. Pues se nos ocurren miles de cosas, muchas cosas. Voy a hacerme mención solamente a una, obviamente se haría perpetuo mencionar las otras. ¿A cuál? Al aprendizaje de la escritura. Porque es que, como todos sabemos, los niños con discapacidad cognitiva en general se parten en dos. Los que consiguen una muy buena lectoescritura y los que no. Y los que sí la consiguen están del lado de los buenos y los que no están del lado de los malos, ¿sí? Y allá verán. Entonces, ese hecho que marca un hito fundamental que direcciona proyectos de vida para acá o para allá, ha sido tradicionalmente el coco. Entonces déjenme les cuento algunas cositas sobre la lectoescritura en el siglo XXI. Este artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences es bien interesante. ¿Qué hacen estos señores? Agarran un grupo de niños con un diagnóstico de dislexia muy bien establecido, con todos los juguetes, con todas las de la ley, después de yo no sé cuántos años de terapias, y dicen no más, cero terapia, cero todo, y lo único que hacen es que agarran un computador y le modifican el teclado, de tal manera que cuando dan un espacio, en vez de dar un espacio, da 3 espacios, y le agrandan el tipo de letra. Y el niño que no puede leer esto lo lee sin problemas. Adiós terapia, adiós dislexia, adiós problema. ¿Sí? Punto, así de simple. Ejemplo 1. Ejemplo 2, me traen un niño, 11 años, entrando a 5º grado en un colegio de altísima exigencia bilingüe en otra ciudad. Muy inteligente, entre comillas, para usar el mismo término al que estamos acostumbrados. A pesar de su, comillas, gran inteligencia,
Su historia escolar ha sido una tragedia perpetua. Se ha pasado la vida entera de terapia en terapia, de tutor en tutor, cero vacaciones, cero… Todo, ustedes ya conocen el panorama. ¿Por qué? Porque su escritura es imposible. Entonces yo le digo a este muchacho, oye, si este sábado yo te digo a ti que puedes hacer lo que tú quieras, ¿tú qué harías? Él me va a contestar, le digo, no, no me conteste, escríbamelo. Le entrego una hoja de papel y un lápiz, el muchacho hace mala cara, por supuesto, lo detesta, pero es juicioso, se pone y lo escribe con gran esfuerzo. Y luego le pregunto, oye, ¿y el domingo qué harías? Y él va a empezar a escribir, digo, quieto, todavía no lo escribas, y le entrego el teclado. Escríbemelo en el teclado. Y él lo hace. Y yo simplemente pongo uno encima del otro. Por supuesto que hay muchos errores, claro, evidentemente. Detrás de esto hay 6 años de terapia, tutorías y todo lo demás. Detrás de esto no hay ni un día de nada, excepto el uso normal de un muchacho de un computador. Pero además, interesantemente, esto originalmente estaba pegado. Y él vio el corrector de ortografía y lo corrigió, lo separó. Entonces yo le dije, oye, si esto ya lo sabes, ¿por qué aquí los dejaste igual? Es que me dio pereza. Eso fue. Ejemplo número 2. Ejemplo número 3. Ejemplo número 3, ese es terrible. Este es un niño que tiene 7 años y tiene un síndrome de Down. Entra a un colegio bilingüe de alta exigencia en Bogotá y lleva ya un par de años en ese colegio. Tiene una maestra de español que es reputada como la mejor maestra, que es una maga para enseñar a escribir. Y esta señora lleva 2 años tratando de que aprenda a escribir y no logra nada, absolutamente nada. Un buen día se le ocurre una idea, la pone en práctica y es exitosa. Yo conozco la experiencia, le pido que me deje fotografiar la experiencia y ella me manda el material para que yo lo fotografíe y me lo acompaña de esta carta. Permítame, se los leo. Es importante que conozcas algunos detalles del trabajo con Nicolás. Estuvimos todo el tiempo asesorados por una persona… Un momentico que aquí ya me enredé. Y dado que me enredé, esto te lo regalo, muchas gracias. Y volvemos a esta cosa. Es importante que conozcas algunos detalles del trabajo con Nicolás. Estuvimos todo el tiempo asesorados por alguien experto y en principio seguimos al pie de la letra sus indicaciones, puesto que era la primera vez que teníamos una experiencia con un niño como Nicolás. Como ya sabes, en primero de primaria nuestro objetivo principal es que los niños aprendan a leer y escribir en los 2 idiomas. Se nos sugirió que lo más importante para Nicolás era que desarrollara habilidades motrices para trazar las letras. En la clase debía entonces hacer las actividades del libro Puntos y Trazos Mágicos, paréntesis, te lo envío. En un principio yo pensé que eso era lo que él debía hacer. En realidad me empecé a sentir incómoda con el tema, porque para Nicolás era muy aburrido y dispendioso sentarse a hacer líneas sin sentido. Se aburría mucho, se acostaba en la mesa, se negaba a hacerlo en repetidas ocasiones. No lograba hacer una página durante 45 minutos de clase. Decidí entonces incluir dibujos en su cuaderno de español, con las primeras o todas las letras punteadas para escribir. Algo mejoró su actitud, pero honestamente sentí que tampoco tenía mucho sentido para él. Finalmente, se me ocurrió traer un teclado adicional para el computador. Cubrí letras que aún él no conocía y los números. Puse stickers de color rojo con las vocales y de color verde las consonantes que yo sabía que le eran conocidas. Paréntesis, las de su nombre, la M, la P, la T. Nos sentamos en el computador y, signo de exclamación, a escribir palabras, signo de exclamación. Me detengo acá y no alcanzo a describirte la cara de felicidad de Nicolás cuando veía que lo que quería escribir aparecía, comillas, mágicamente en la pantalla. Aplaudía cada vez que escribía algo, sonreía, me abrazaba, puntos suspensivos, en una palabra, fascinación. Creo que no voy a olvidar nunca ese momento. Le propuse dibujos en el computador para que escribiera las palabras que los nombraban. Entre el cuaderno de español están esos ejercicios, estos de acá. Realmente lo hizo muy, muy bien, este en francés. Cuando quería escribir palabras que tenían sonidos diferentes a los que tenía su teclado, usábamos el mío, puesto que los teníamos conectados simultáneamente.
empezó poco a poco a alternar entre los dos teclados. Lamentable y tristemente, Nicolás fue retirado del colegio y no pudimos culminar el proceso. Fue a vivir a otro país con su familia. Por otra parte, con Pierre hicimos unos carteles de acciones relacionadas con las instrucciones de clase y escribimos lo que indicaban tanto en francés como en español. Los colgamos y los utilizamos como referencia permanentemente. Esto fue de mucha ayuda para él y para todos los otros niños. Lo anterior es un resumen de esta experiencia. Creo que es una de las más valiosas que he tenido en 25 años de enseñanza. En definitiva, tenemos que construir, comillas, itinerarios, cierra comillas, para, en mayúsculas esto, para todos los niños. Siempre hay uno para cada uno, etcétera, etcétera. Entonces, de cara a estas cosas, ¿cómo seguir pegados de nuestros paradigmas de normalidad? ¿Cómo? ¿Y a dónde termina o dónde debería terminar esta historia individual, única para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros niños, pacientes y adultos? Por supuesto, en el concepto de proyecto de vida, que todos conocemos. Individual para cada quien. Ayer el doctor Verdugo hizo una mención muy hermosa, que para aquellos niños de compromiso más profundo, también hay que considerar cuáles son sus anhelos. Y necesitarían algo así como un defensor del pueblo, como un traductor que fuera capaz de ser su voz y dijera ante el equipo cuáles son sus anhelos. Y ese es el proyecto de vida al que le tiramos. Y en el desarrollo del proyecto de vida, deberíamos ser capaces de incorporar un concepto que viene de la neuropsicología. ¿Cuál? El concepto de la zona de desarrollo próximo, porque es de una ayuda espectacular. Para los que no lo conozcan, el asunto es simple. Esto es suma y resta. Esto es multiplicación y división. Esto es álgebra y cálculo. Esto es un símil muy burdo y muy simplista, pero es para explicar el punto. Si yo estoy en suma y resta, tiene toda la lógica que me presenten multiplicación y división que está en mi zona de desarrollo próximo, que me lo exijan y que me lo evalúen. Pero no tiene ninguna lógica que me presenten o me exijan o me evalúen física y cálculo, porque están muy lejanos en mis zonas de desarrollo. Bueno, lo mismo podría aplicarse al proyecto de vida. ¿Qué tal si caminamos con nuestros pacientes? ¿Qué tal si caminamos con nuestros niños, imaginándonos sus proyectos de vida? Y en ese imaginándonos, por supuesto, el actor central es él, que se imagina él que podría ser su proyecto de vida. Y en ese proceso vamos depurando proyectos de vida, inicialmente con un abanico relativamente amplio de proyectos de vida, 8 años, 10 años, 12 años, 14 años, pero en la medida en que van madurando y volviéndose más viejos y llegando a la adultez, restringiendo esos proyectos de vida a una cosa concreta, 2, ojalá 1, y en ese anclarse para toda la vida. Que eso significa un renunciar a otros proyectos. Y si ustedes quieren de alguna manera un determinismo ultranza, pues sí, yo soy médico, yo soy neurólogo, no puedo ser papa, no, ese camino quedó cerrado, no hay ningún riesgo, no me van a elegir papa, ni tendré las habilidades para ser papa, no seré Shakira, no tampoco, Brad Pitt tampoco, no, yo me cerré los caminos, sí, cuando uno escoge que come pescado, pues no come carne, así es sencillo. Entonces, proyectos de vida. Porque si uno le aplica al proyecto de vida el concepto de zona de desarrollo próximo, pues entonces ahí tiene un filón enorme, que por ejemplo le permite preguntarse, ¿y cuál es la zona residual actual, la que tiene hoy, y la proximal, la que le queda? Secuelas de meningitis, por ejemplo. ¿Y cuál es la implicación de eso para su proyecto de vida? Pero también se puede preguntar, en una enfermedad degenerativa, en una condición que vaya empeorando todos los días, ¿cuál es la zona de involución proximal? ¿Y cuáles son las implicaciones de ese conocimiento para su proyecto de vida, por ejemplo? Y entonces, ¿dónde queda el rol de los profesionales? Por un lado, algo que siempre hemos hecho, que es identificar debilidades. ¿Y qué tal si identificamos también fortalezas, por ejemplo? En segundo lugar, algo que no hemos hecho, vislumbrar horizontes y apoyar a esas personas en la construcción de proyectos de vida. Eso sí lo hemos hecho y soy testigo de primera mano, por ejemplo, en CEDESNIT que se hace, pero tal vez podríamos profundizar eso
muchísimo más, sin duda ninguna. Y por supuesto, algo que siempre hemos hecho, implementar estrategias puntuales de intervención. Así las cosas, no le estaríamos preguntando a estas personas, ¿usted es normal o usted es anormal? No.